realizando una auditoría financiera y de cumplimiento al Ministerio de Transporte e Infraestructura. Al inicio de la pandemia, nosotros teníamos la incertidumbre de cómo desarrollaríamos nuestro trabajo de auditoría. El Consejo Superior de la Contraloría, para gestionar esta incertidumbre, emitió un plan de contingencia institucional que contiene los lineamientos y directrices para el desarrollo de nuestro trabajo de auditoría, incorporando en el mismo las medidas sanitarias para la salvaguarda razonable de la integridad física de los equipos de auditoría. Cabe mencionar que la Administración de la Contraloría nos proporcionó todos los materiales de autoprotección sanitaria. Desde mi punto de vista como auditor encargado, ha sido un reto efectuar esta auditoría bajo este contexto pandémico. Hemos incorporado nuevos procedimientos a cada fase de los procesos de la auditoría en esta realidad que nos encontramos. Por ejemplo, en la fase de planeación, además del entendimiento tradicional, incorporamos un nuevo elemento consistente en el plan de contingencia de la entidad que está siendo auditada. En la fase de ejecución, sustituimos algunos procedimientos que se hacían de manera presencial y que ahora se hicieron de manera virtual, como por ejemplo, entrevistas a través de Skype. La fase del informe de auditoría. Antes se elaboraba desde las instalaciones de la entidad auditada o desde las instalaciones de la Contraloría. Ahora se hace desde nuestros hogares a través de teletrabajo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Eric Jesús Martínez González, auditor supervisor de la Contraloría General de la República de Nicaragua. En el contexto de la pandemia, me encontraba realizando labores de supervisión en 3 entidades del sector público. Como supervisor, debía tomar en cuenta el impacto de la pandemia sobre la productividad de los equipos de auditoría, ya que de eso depende el cumplimiento del plan operativo anual de la CGR. Los nuevos retos a nivel de supervisión fueron los siguientes: efectuar supervisiones efectivas mediante el uso de herramientas tecnológicas, por ejemplo, el uso del Skype; garantizar que los auditores se apeguen a las medidas de autoprotección sanitarias indicadas en el plan de contingencia, como por ejemplo el uso de la mascarilla y mantener el distanciamiento social, y de esta forma disminuir el riesgo de que alguien del equipo de auditoría resulte contagiado, afectando su salud, la de su familia y por consiguiente impactando en la productividad del trabajo de auditoría. Garantizar que el equipo de auditoría utilice el material sanitario de autoprotección proporcionado por la CGR. En lo relacionado a la recomendación para los auditores de la FS de la región, considero las siguientes. A nivel de equipo de auditoría, no bajar la guardia en cuanto a las medidas de autoprotección y el mantenimiento del distanciamiento social, y seguir promoviendo el uso de las herramientas tecnológicas en los procesos de auditoría. A nivel de entidad, se debe seguir consolidando el uso de software existentes para el trabajo de auditoría, así como promover el uso de nuevos sistemas automatizados. Y por último, la FS de la región debe plantearse en futuro inmediato el desarrollo de auditorías digitales mediante la creación de herramientas regulatorias y normativas que permitan la implementación de las mismas. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión de webinarios de OCEFS. Esta iniciativa surge de la dinámica de colaboración que se plantea al interior de OCEFS por una iniciativa del licenciado David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación de México, y el doctor Edwin Salazar, Contralor General de Cuentas de la República de Guatemala y presidente de OCEFS, a quien agradecemos todo su apoyo y toda su motivación para hacer este evento. En esta segunda sesión contaremos con la participación de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y la Oficina del Contralor del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico. También como invitado especial tendremos la participación de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas y el Caribe. En esta ocasión tengo el privilegio de presentar a la doctora María José Mejía, presidenta del Consejo Superior de la Contraloría General de la República de Nicaragua, quien nos hará el honor de moderar esta sesión. Cabe señalar que la doctora María José Mejía es doctora en Educación y máster en Derecho Empresarial.
Entre las actividades más relevantes de su vasto quehacer, se ha desempeñado como docente universitaria. Ha recibido distinciones por méritos académicos, como directora del Departamento de Derecho y profesora titular del Consejo Facultativo de Humanidades y Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Ha ejercido como procuradora penal y asesora jurídica de organismos, empresas y personas, incluidas la Contraloría General de la República. En su trayectoria laboral, se ha destacado en los campos de metodología en procesos de capacitación a nivel gerencial, manejo de políticas de desarrollo institucional, contrataciones públicas y planificación estratégica. Es miembro propietario del Consejo Superior de la Contraloría desde noviembre de 2014. Ha sido presidenta del Consejo Superior a partir de mayo de 2019. A partir de mayo de 2019 es presidenta de este órgano de control y fiscalización. Doctora Mejía, muchas gracias por acompañarnos. Le cedo el uso del micrófono y la sala está en sus manos. Gracias por su participación. Buenos días, Mariana, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Pues nos reunimos en esta mañana para realizar la segunda sesión del webinario que nuestra organización de OCEF ha programado conjuntamente con la Auditoría Superior de México y la presidencia de nuestra organización. Esta iniciativa tiene como objetivo compartir las experiencias que sobre la pandemia hemos vivido en cada una de las EFS, identificar las oportunidades ante la crisis y, por supuesto, estrechar la colaboración entre las EFS de la subregión. Apreciados amigos y amigas, titulares de las entidades fiscalizadoras que conforman nuestra organización, este día, martes 28 de julio, empezamos por decirles que vamos a contar, como ya anticipó Mariana, con la participación de dos de nuestras EFS, como es República Dominicana y Puerto Rico. Esta iniciativa, como sabemos, ha sido impulsada por la Comisión de Incremento de Capacidades en coordinación con la Presidencia Ejecutiva de OCEF, para tomar un momento de reflexión y compartir buenas prácticas y experiencias que nos ha llevado a realizar esta crisis que ha quejado al mundo entero y de la cual, por supuesto, nuestros países también han sufrido en carne propia estas consecuencias. Pero lo importante de esto y lo rico de esta interactuación es precisamente compartir esas experiencias y las buenas prácticas que cada uno de nosotros podamos realizar en las condiciones propias de país. Esto es muy importante porque nuestras entidades fiscalizadoras tienen distintos niveles de desarrollo y, por lo tanto, todo aquello que sea una buena práctica y que nosotros podamos implementar en la subregión efectivamente conllevará a mejorar los esfuerzos de fiscalización y control en nuestras entidades. Un saludo a nuestros queridos colegas y amigos, el presidente de OCEF, doctor Edwin Salazar, Contralor de la República de Guatemala, presidente de nuestra organización, al compañero José Juan Pineda de Honduras, de la Secretaría Ejecutiva de OCEF, así como los magistrados del Tribunal de Cuentas de Honduras, el Tribunal de Cuentas de El Salvador, la FS de Costa Rica, las FS del Caribe y de México. Un saludo fraterno para todos. En esta sesión, como decía Mariana en la presentación, hablaremos sobre las experiencias de República Dominicana y de Puerto Rico en cuanto a sus recomendaciones en torno a las actividades que han realizado en este periodo durante la pandemia. Para ello también consideramos que será importante el enriquecimiento en la práctica de la auditoría que realizamos en la labor de fiscalización de nuestras instituciones. Siguiendo el orden del webinario anterior, en la primera sesión, iniciaremos con nuestro invitado de la EFS de República Dominicana. Luego tendremos la participación de Puerto Rico. Después tendremos también a nuestro invitado especial de hoy de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas y el Caribe. Después
Como en la sesión pasada, abriremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo cual les invitamos a que redacten sus preguntas y en el chat que está ubicado a la derecha de sus pantallas para que luego puedan responder nuestros invitados de hoy. Decíamos entonces, ya para dar inicio, contaremos en primer término con la participación de República Dominicana en esta oportunidad a cargo del señor Francis Valdés Soto. Él es ingeniero en sistemas y en este momento, en la actualidad, él es director de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Un saludo al Contralor Hugo. Lo extrañamos hoy en la sesión de hoy y queremos darle una pequeña semblanza del ingeniero Valdés. Francis es ingeniero en sistemas, dijimos, por la Universidad Dominicana, Organización y Métodos de la OIM, tiene una maestría en auditoría y en seguridad informática por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuenta con una gran experiencia en el área de tecnología, en el sector público con más de 16 años en el Grupo Reservas. Desde el año 2014, el ingeniero Valdés es director de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en donde ha llevado adelante importantes proyectos para esa FS. Dicho lo anterior, dejaremos en el uso de la palabra al ingeniero Francis Valdés de República Dominicana para que nos comparta sus experiencias. Muchas gracias, ingeniero. Bienvenido. Doctora, parece que está teniendo unos problemas de conexión. Entonces, si nos permite, podemos modificar un poquito el orden del día y continuar con nuestro siguiente ponente. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ahora me corresponde con mucho agrado presentar a una gran compañera en la región y me refiero, por supuesto, a la Contralora Yasmín Valdivieso, quien dirige la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Yasmín posee un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad de Georgetown University en Washington. Es licenciada en Contaduría Pública, autorizada para ejercer en Puerto Rico. En 1993 fue nombrada subsecretaria del Departamento de Hacienda, donde era responsable de las rentas internas y la elaboración de leyes fiscales y de desarrollo económico de Puerto Rico. Se ha desempeñado como asesora de contabilidad en asuntos contributivos en el sector privado en Puerto Rico y en el estado de Florida. Es miembro del Domestic Working Group del Government Accountability Office de Estados Unidos, en la que se auditan las finanzas gubernamentales para aunar esfuerzos y realizar acuerdos colaborativos para mejorar la fiscalización del gobierno. Desde el año 2010, Yasmín se desempeña como Contralora de Puerto Rico. Bienvenida, Yasmín, un abrazo y te dejamos en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, María José. Un saludo cordial para todos los que están acompañándonos, sobre todo a los otros titulares del área, al doctor Edwin Salazar. Estoy muy agradecida de la oportunidad que se nos ha dado para compartir nuestras experiencias durante esta emergencia sanitaria que nos ha creado el COVID-19. Estoy segura que todos hemos pasado por los mismos problemas. Estoy segura que todos hemos luchado por asegurarnos de que no dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, de fiscalizar, y que no importa si estamos en la oficina o si hemos estado o si estamos dentro de la casa, seguimos haciendo lo que nos toca. Aunque sé que todos estamos pasando por esta emergencia, lo cierto es que Puerto Rico durante los últimos 3 años no ha parado de tener emergencias. Primero con nuestros 2 huracanes, Irma y María, que destruyó hasta el sistema eléctrico en Puerto Rico. Luego todo esto de los temblores, porque no le quiero decir, bueno, de estos sismos que continuamos teniendo desde diciembre y que ha hecho mucho daño al área suroeste de la isla. Y ahora esta pandemia, la realidad es
que se han complicado mucho las cosas. Yo sé que Puerto Rico es un poco diferente a ustedes, los demás países, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos también la ayuda del gobierno federal de los Estados Unidos, pero eso también nos complica la fiscalización, porque ya entran en juego también las oficinas de los inspectores generales de los diferentes departamentos del gobierno federal, y han sido muchos los billones de dólares que se nos han asignado. Cada uno de esos dineros, cada dólar, con un propósito específico donde nosotros tenemos que asegurar la utilización correcta. Así que antes pensé que íbamos a pasar el video, pero podemos ir con la presentación de nuestras experiencias en la oficina durante esta emergencia. Yo no soy muy diestra, y le voy a pedir a ya sea a Mariana o a Rosalba que me pasen las diapositivas, porque yo verdaderamente no tengo control de ellas. Sí, gracias, Mariana. Gracias. ¿Cuál es nuestro mandato legal? Y quiero darles información de trasfondo de lo que es nuestra oficina. Este año hemos cumplido 68 años de existencia. La posición del Contralor de Puerto Rico está creada dentro del artículo 3, la sección 22 de nuestra Constitución, que dispone que el Contralor fiscalizará todos los ingresos, las cuentas y los desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios para determinar si se han hecho de acuerdo a la ley. Nuestro mandato dentro de la Constitución es uno de post-audit. Trabajamos con todo lo que es propiedad y fondos públicos, y una cosa que se hace parte de nuestra oficina, no solo auditamos lo que son los fondos públicos per se de nuestro fondo general y de los fondos de Puerto Rico, sino que en el momento que fondos federales entran a nuestras cuentas, también somos responsables de esas auditorías, aunque claro, el gobierno federal tiene primacía sobre esas encomiendas. La próxima. Los fondos COVID-19. El gobierno nuestro de Puerto Rico ha recibido una asignación de fondos del gobierno federal para esta pandemia de 12.8 billones de dólares, y se han distribuido en fondos para el desempleo, el transporte público, para que las agencias de seguridad puedan seguir prestando sus servicios, para, claro está, el Departamento de Salud, para ayudar a los individuos y familias, no solo con dineros para reponer, sino también con dineros adicionales para cubrir los gastos de las compras en familias que han perdido sus empleos. También se ha recibido ayuda para los pequeños negocios en Puerto Rico, en el Departamento de Educación, en la asistencia para adultos mayores, en el Medicaid y Medicare, y claro está, para la seguridad en nuestros aeropuertos. Así que esto es una gran cantidad de dinero por el que somos responsables de revisar. En la próxima diapositiva. ¿Qué ha hecho el gobierno durante esta pandemia? Nuestra gobernadora, Wanda Vázquez, el 16 de marzo, nos encerró a todos con su declaración de estado de emergencia. Primero vino la declaración del estado de emergencia, que fue el sábado 14 de marzo. Luego hizo una orden ejecutiva para lo que nosotros le decimos el lockdown, para mantenernos en cuarentena en nuestras casas. Y ha seguido publicando órdenes ejecutivas, donde específicamente la 24, donde activó el procedimiento de compra por emergencia. Próxima. ¿Cómo enfrentamos todos estos cambios en la oficina? La realidad es que las órdenes ejecutivas de la gobernadora lo que nos requerían era que los empleados esenciales estuvieran trabajando, y cuando definían los empleados esenciales hablaban, claro está, de los doctores, de la seguridad, bomberos, etcétera. Yo, siendo contralora, entendía que la fiscalización también era algo importante,
Aparte de que, claro está, mi término como contralora se suponía que acabara el 30 de junio pasado y teníamos todo este trabajo que quería yo asegurarme de que pudiera sacar. Así que yo misma decidí que todo aquel que pudiera trabajar en la oficina iba a estar más que bienvenido para ayudarnos a enfrentar y a seguir trabajando y haciendo lo que teníamos que hacer. La próxima. En ese llamado a mis compañeros de oficina, los directores y los gerenciales de las divisiones de auditoría comenzaron a trabajar, identificaron auditorías que estaban en proceso, que podían continuar los trabajos de forma remota. En ese momento también, el 16 de marzo, habíamos determinado que teníamos 88 informes en diferentes niveles de revisión. Algunos estaban esperando por los comentarios de la gerencia, otros estaban siendo revisados para sacarlo, para recibir esos solicitar esos comentarios, y otros que estaban más o menos en lo que se llama referencing, y de esa manera comenzamos a trabajar. Los auditores continuaron con el proceso de documentación y revisión de los trabajos de auditoría mediante el uso del programa TeamMate. Quiero decir que con mucha visión nuestros directores, el viernes antes de que la orden ejecutiva declarara la emergencia, el viernes antes de que nos encerraran en la cuarentena, mis auditores se aseguraron de que estaban digitalizando toda la documentación que teníamos a mano, sobre todo en aquellos auditores que estaban en las diferentes unidades, para asegurarnos de que podíamos salvaguardar esa documentación y que nos las podíamos llevar para nuestras casas y que ya estaban dentro del programa de TeamMate. La próxima. El uso del programa Microsoft Teams. Nosotros, la realidad es que Teams comenzó, como quien dice, este año. Nosotros estábamos muy duchos en el área de Skype, pero la realidad es que Microsoft Teams nos vino a ayudar muchísimo. Al principio dimos varios adiestramientos con la ayuda del mismo Microsoft. Se invitó a la mayoría se invitó a todos los compañeros de la oficina. No todos, desgraciadamente, pudieron entrar a diferentes sesiones. Y de ahí pudimos adiestrarlos en el uso de Microsoft Teams y pudimos tener las reuniones virtuales entre los integrantes de los equipos de auditoría, nosotros también al nivel gerencial sobre lo que estábamos haciendo, las compras que teníamos que hacer, y de esta manera pudimos compartir información, documentos, hojas de trabajo. O sea que la herramienta de Teams vino a ayudarnos en este punto muchísimo. Próximo. Tuvimos, claro está, se revisaron nuestros planes anuales de auditoría que ya habían sido aprobados por mí yo creo que desde diciembre, los planes de auditoría para este próximo año. Y empezamos a revisar, a comunicarnos con las unidades para ver con quién podíamos tener contactos o no. Y esa limitación de acceso a las unidades, no solo de comunicación, sino de poder entrar y seguir trabajando, aunque fuera de una manera remota, pues hizo que todo nuestro plan anual de auditoría en las diferentes divisiones cambiara. No era tanto nosotros estar limitados, sino que muchas de nuestras unidades, como los 78 municipios, también estaban muy limitados en el personal que tenían para proveernos la información, aparte de que los casos del COVID-19 seguían subiendo y queríamos asegurar valga la redundancia, la seguridad y la salud de todos nuestros compañeros. Próximo. Durante el periodo que estuvimos en cuarentena obligatoria, donde solo podíamos salir al supermercado, a la farmacia y a comprar comida para recoger en los lugares que vendían comida, pudimos publicar 24 informes de auditoría, que para mí, aunque me hubiera gustado sacar los 88, pues la realidad
es que solo pudimos sacar estos 24, pero para mí son 24 que de otra manera no lo hubiéramos podido hacer sin el trabajo y el compromiso, más que nada, de los compañeros, de los auditores, de los gerenciales de la oficina del Contralor. El próximo. Nosotros tenemos una página web. Parte de la información salió igual de la OLACEFS. Nosotros tenemos, somos parte, aparte de ser miembros de la OCSEFS y de la OLACEFS, nosotros somos miembros de lo que se conoce como el National Association of State Auditors, Controllers and Treasurers, que es la Asociación Nacional de Auditores Estatales, Contralores y Tesoreros, aparte de la Asociación Nacional de Auditores Estatales. Y durante todo el tiempo, bueno, más que nada como en mayo, de mayo en adelante comenzamos a tener conferencias telefónicas para compartir información entre nosotros qué se estaba haciendo. El Government Accountability Office, que es la oficina del Contralor de los Estados Unidos de Norteamérica, se aseguró de organizarnos y organizar estas llamadas con cientos de personas para explicar el mandato congresional que le habían dado a esa oficina. La realidad es que con todos los fondos que se asignaron durante la emergencia por el Congreso de los Estados Unidos, la realidad es que el peso más grande de la fiscalización se la dieron al Government Accountability Office, al Contralor de los Estados Unidos, exigiéndole en algunos casos informes al 30 de junio, habiendo ya sacado el dinero, porque lo cierto es que contrario a otras emergencias, los fondos que se asignaron durante esta pandemia era para utilizar inmediatamente. Nosotros hemos estado en contacto con todos los departamentos de Puerto Rico que han recibido fondos. Sobre todo estamos velando, y aunque tuvimos que parar, tenemos auditorías para el Departamento de Salud, tenemos auditorías este año para la Administración de Servicios Generales, que es la administración dentro del gobierno de Puerto Rico, que por mandato de ley es el que está el responsable de todas las compras del gobierno desde la aprobación de la Ley 73 el año pasado. Y de ahí que este año uno de nuestras auditorías a comenzar tan pronto podamos es en la administración de servicios generales. De nuevo, lo cierto es que esta emergencia nos ha puesto a repensar cómo hacemos nuestro trabajo. Yo creo que desde ese punto de vista nos ha obligado a sentarnos y reflexionar, porque yo que llevo 10 años en esta posición, pues nosotros ya sabíamos cómo hacíamos nuestras cartas de inicio, solicitamos información, planificamos esas auditorías, determinamos qué objetivos vamos a estar revisando, hacemos nuestro informe, y la realidad es que la manera de trabajar para todos nosotros ha cambiado drásticamente. Claro está, esto trae también unos riesgos, y por ejemplo la semana pasada el Contralor de los Estados Unidos publicó una alerta para todos aquellos de nosotros, las entidades fiscalizadoras que utilizamos las normas de auditoría de lo que se conoce como el Yellow Book, que son las normas de auditoría que publica la misma oficina del Contralor de los Estados Unidos. Una alerta donde nos recordaba, aunque ya nosotros sabíamos, la importancia de la supervisión y de la revisión en estos periodos donde hasta los supervisores de la auditoría están muchas veces trabajando en la casa y no están supervisando necesariamente a los auditores. Podemos ver, claro está, en el teammate, cuando tú le das 15 cosas que hacer a un auditor, pues podemos ver cómo va avanzando. Pero lo cierto es que tenemos que asegurarnos de la calidad y de tener suficiente evidencia que pueda support
aquellos hallazgos que nosotros encontremos. Así que llevamos, yo creo que de todas las emergencias, esta emergencia es la que más me ha puesto a pensar. Yo me imagino que para ustedes también. Y sobre todo con la responsabilidad de que viene otro contralor en algún momento, entiendo que este año, a reemplazarme, y queriendo hacer lo mejor y dejando la oficina preparada para que podamos continuar. Esto puede que nos haya retrasado nuestros planes, pero lo cierto es que hoy más que nunca tenemos que cumplir nuestra misión, hoy más que nunca tenemos que reinventarnos, hoy más que nunca tenemos que tener el más grande de los compromisos para asegurar que como fiscalizadores, como las personas responsables de darle la cara al pueblo y asegurarle que los fondos y que las cosas se están haciendo bien, se haga. Y desde ese punto de vista, eso nos carga un poco más a todos nosotros. Yo especialmente creo que muchas de mis decisiones las hago durmiendo, o sea, eso quiere decir que no estoy durmiendo, que no descanso. Me imagino que a muchos de ustedes también le pasa lo mismo. Y lo cierto es, nuevamente, nos ha cambiado la vida, tenemos que aprender a seguir trabajando de una manera que antes no lo hacíamos y asegurarnos que hacemos ese esfuerzo adicional que tenemos que hacer para asegurar que todo el trabajo que estamos haciendo remoto es un trabajo de calidad, evidenciado y que podamos defender en cualquier lugar. No sé si alguien, es más, no sé ni si me quedaba alguna otra página en mi presentación. Ah, mira, si no habíamos terminado. Perdonen, tuvimos que adquirir muchísimas computadoras porque aunque lo cierto es que todos nuestros auditores tenían todo su equipo, muchas de las personas que trabajan desde las asistentes administrativas, la gente de finanzas, de contabilidad, de servicios generales, han tenido también que aprender y trabajar desde su casa. Y desde ese punto de vista, gracias a Dios, ya nosotros hacemos compras anuales para update las computadoras, entonces las computadoras nuevas se las dábamos a los auditores y los de los auditores se lo pasábamos a nuestro personal de administración. Tengo creo que otra, estuvimos trabajando y esto nos tomó muchísimo tiempo porque aunque es también un mandato de las entidades federales y de Puerto Rico sobre la seguridad de los empleados, tuvimos que desarrollar un protocolo de prevención. Y de nuevo, yo creo que lo que lo hizo difícil no era crear el protocolo, lo difícil era que no estábamos todos juntos para discutirlo. Y de ahí, pues, las reuniones en Teams, las reuniones de conferencia telefónica, quedarse uno ronco por estar hablando tanto. Pero nuestro plan de prevención y control de exposición al COVID-19 incluye el uso del equipo de protección personal. Compramos mascarilla, manitas limpias, hand sanitizers, y hemos comprado todo el equipo requerido y necesario para que nuestros auditores puedan llevar a cabo su trabajo. También tuvimos que comprar termómetros para las diferentes divisiones, oficinas, para que tuvieran en las auditorías. Tuvimos que diseñar los controles y las prácticas que íbamos a seguir. Tuvimos que definir lo que iba a ser las medidas más básicas para el programa de trabajo remoto. Y claro está, tuvimos que hablar con nuestra compañía de mantenimiento para asegurarnos que la oficina se estuviera limpiando y sanitando mucho más rápidamente. Tuvimos que enmendar nuestros contratos con las compañías que hacen las limpiezas y la sanitización de las oficinas. Ahora mismo, cada vez que una persona se siente mal o nos enteramos de que alguien en una oficina tuvo contacto con el COVID, pues enviamos a todo el mundo para las casas con sus computadoras y con trabajo para hacer y los dejamos en cuarentena.
Y de nuevo, todas estas cosas, aunque trabajamos desde la casa, todas estas cosas nos atrasan un poco nuestro trabajo. La próxima. ¿Qué aspectos deben considerar las FS de la región para auditar el recurso público? La próxima. Entiendo yo que, de nuevo, creo que una de las cosas más importantes es estar revisando, bueno, primero tener el equipo suficiente para poder trabajar desde lugares que no son nuestra oficina. Y lo segundo, prestar una atención bien específica, sobre todo a las áreas de adquisición de bienes y servicios relacionados con esta emergencia. Yo creo que no había pasado ni un mes y cuidado que 2 semanas de lo que fue nuestra cuarentena, cuando el primer escándalo del uso de fondos públicos se desató, cuando el gobierno de Puerto Rico trató de comprarle 38 millones de dólares en pruebas a una compañía que era de construcción, que la iba a traer de una compañía de Australia, que después resultó que tampoco eran unas pruebas no aprobadas por el departamento, el FDA, que es el departamento que aprueba las drogas en los Estados Unidos. Así que en este momento creo que una de las cosas más importantes que tenemos que estar viendo es el área de la adquisición de bienes, asegurarnos de que hay transparencia, sin poner trabas a los sistemas. Todas las agencias se supone que tienen sus procesos de compras de emergencia y cómo ellos van a la administración de servicios generales para las compras. Pero lo cierto es que en una emergencia una entidad puede comprar directamente, y aunque a veces se nos hace más difícil, nosotros tenemos requisitos de que un mínimo de 3 cotizaciones hay que adquirir. Lo cierto es que muchas veces en momentos como este, tal vez no es lo que es nuestro principal punto, que es tratar de utilizar de la mejor manera los fondos públicos en una emergencia. Tal vez lo más importante, el criterio más importante en lugar del costo, se convierte en quién puede hacer ese delivery o quién nos puede hacer llegar esos bienes que necesitamos antes que otros. Y entonces empiezan a cambiar los criterios, y desde ese punto de vista vamos a tener que asegurarnos de que se ha documentado todos estos procesos. Sé que nuestro compañero de la República Dominicana va a estar hablando de los recursos tecnológicos. Lo cierto es que gracias a la tecnología es que hemos podido seguir en comunicación, gracias a la tecnología es que hemos podido seguir utilizando nuestras aplicaciones, gracias a nuestra tecnología es que hemos podido seguir comunicándonos. Y gracias a Dios nosotros, además de los planes de auditoría, siempre hemos tenido planes de adiestramiento, y desde ese punto de vista, gracias a Dios, pues tenemos una oficina altamente preparada en el uso de la tecnología. La próxima. ¿Cuáles son los retos y los desafíos? Creo que hemos estado hablando de ellos todo este tiempo. ¿Cómo hacemos el mejor uso posible de la tecnología? Y cómo aseguramos la calidad del trabajo que nosotros hacemos. Porque nuevamente, no es solo señalar por señalar, no es solo gritar por gritar, no es solo escribir hallazgos por escribirlo. Es importantísimo asegurarnos de la calidad de nuestro trabajo y de que cumplimos con todas nuestras normas, que cumplimos y sabemos exactamente cuáles son los criterios que tenemos que utilizar en la determinación de la utilización de los fondos y de la propiedad pública. Y eso solo puede pasar si tenemos un grupo de personas trabajando completamente comprometidos, que trabajan con integridad, con responsabilidad, y que hacemos las cosas a tiempo, porque lo cierto es que lo que haya que señalar se señala cuando sea, 5 años del mes pasado, pero mientras más rápido lo podamos hacer, mejor podemos
ayudar a que el gobierno haya más transparencia y haya mejor gobierno y una sana administración. Seguimos tratando de conseguir materiales de higienización, de seguridad. Claro está, cada vez están más limitados. Estamos armonizando nuestros protocolos de seguridad con nuestros empleados, con los protocolos de las entidades a las que auditamos, y eso no siempre es fácil. Nuevamente, tenemos que seguir trabajando, pues poco a poco tenemos que ir evaluando la forma en que realizamos el trabajo de campo. Nosotros hace como 2 años empezamos a hacer auditorías que eran de objetivo específico. Antes nosotros entrábamos a una unidad y aunque se planificaba y se determinaban objetivos, eran objetivos más generales. Ahora entramos, miramos lo que tengamos que mirar, y en este caso casi siempre las compras, el uso de ese dinero, y esas auditorías nos pueden, según nuestra definición y nuestras normas, se supone que tomen 180 días en lo que empiezan y terminan, así que eso debe estar muchísimo, o sea, podemos ser más puntuales. Debemos anticipar la solicitud de datos de información para asegurarnos que no nos vuelvan a encerrar en nuestra casa y que no podamos tener la información que pueda ayudarnos a continuar nuestro trabajo de auditoría, y maximizando los recursos tecnológicos que tenemos. No sé si me queda... Bueno, estos ya son algunos artículos que han salido. Desgraciadamente es para mí tristísimo que en momentos de necesidad, que en momentos de emergencia, que en momentos cuando tanta gente necesita tanto, no solo monetariamente, sino que tenemos todos estos problemas, no quiero decir psicológicos, pero emocionales, de tanta situación que estamos viviendo, esto de tener enfermos que no podemos visitar en nuestros hospitales, etcétera, que hayan personas que al día de hoy todavía quieran sacar beneficio de todo esto, me parece horroroso. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si me pasé de tiempo, no sé ni cuánto tiempo me tomé. Espero que les haya agradado y haya podido de alguna manera resumir lo que estamos haciendo acá en nuestra oficina del Contralor de Puerto Rico. Muchas gracias, Yasmín. Creo que ha sido muy valiosa tu presentación, y especialmente sobre la base de la experiencia vivida en la oficina del Contralor de Puerto Rico. A mí me gusta mucho escuchar que tu equipo de trabajo, tus gerentes y tus directores acudieron a tu llamado una vez que estableciste tu prioridad en la fiscalización. También muy importante todo esto que nos comentabas en relación a los ajustes que ya se ha venido hablando también en las experiencias del webinario pasado, así como los aspectos importantes que tuvieron que ver con algunas limitaciones en el trabajo. Y efectivamente, por supuesto, con los retos y con todos aquellos aspectos que tienen que ver con la calidad del trabajo de auditoría, especialmente cuando lo hacemos remotamente, y especialmente en el trabajo que le corresponde a los auditores que supervisan este trabajo. De manera que creo yo que habrá algunas preguntas en la parte final, antes de hacer las conclusiones, que te dirigirán los que están, todas las personas, todos los colegas que están presentes en este webinario de este día. Así que mil gracias, Yasmín. Un abrazo grande. Igualmente, María José, un fuerte abrazo. Ahora entonces vamos a proceder entonces a presentar nuevamente al ingeniero Francis Valdés Soto, ¿verdad? Quien actualmente es el director de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Francis es ingeniero en sistemas por la Universidad Dominicana, con una maestría en auditoría y seguridad informática en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuenta con una gran experiencia en el área de tecnología y tiene más de 16 años trabajando en el sector público en el Grupo Reserva. Así que, no habiendo más,
Dejamos en el uso de la palabra y de la voz al ingeniero Francis Valdés Soto. Bienvenido, ingeniero. Bien, saludos a todos, un abrazo digital a los organizadores. Muchísimas gracias, licenciada María José. Pedimos disculpas por la situación presentada anteriormente, pero ya estamos por acá. Vamos a iniciar nuestra presentación. Bien, sé que muchos cuando observaron el video quizás entendieron que era una equivocación del mismo. Esas son nuestras bellas playas de República Dominicana, de donde estamos, y hemos querido traer este video para que todos en este momento de reflexión debemos de entender lo importante de quedarnos en casa, que no solamente se afectó lo que es el ámbito institucional, sino que en lo personal también tuvimos que hacer todos reajustes a esos momentos que se están viviendo, y el que tenía unas vacaciones tuvo que detenerlas, pero esas bellezas van a continuar esperándonos, y la idea es que todos mantenernos en casa y mantener ese buen ánimo hacia el trabajo. Vamos a hablarle un poco de lo que es nuestra FS desde un punto de vista técnico ligado con la parte de lo que nos corresponde en este proceso. Vamos a hablar un poco del mandato legal. Para el caso nuestro, que somos constituidos por la ley 1004, en su artículo 7, elementos del sistema, nos hablan del control externo. Este consiste en el examen profesional objetivo, independiente y sistemático y selectivo de evidencia efectuado con posterioridad, que es lo que le pasa a muchas de nuestras FS o entidades fiscalizadoras superior, a la actuación o gestión de los administradores públicos de las personas físicas y jurídicas públicas o privadas, sujeta a esta ley. A nosotros, como pueden ver, nos toca realizarlo con posterioridad nuestro examen. Cuando seguimos analizando nuestro ámbito legal, si revisaban la lámina anterior, la ley 1004 es de 2004, luego en el 2012 viene un decreto, el 5412, que establece el reglamento de ley sobre compras, contrataciones y bienes y servicios de obra de concesión, que aquí nos viene a colaborar un poco en nuestro espectro, y en el artículo 4, numeral 9, ya aquí nos habla que 15 días luego de calendario de satisfacer las necesidades provocadas por una situación de emergencia o de urgencia, las entidades contratantes deberán de rendir un informe detallado a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas para los fines correspondientes, y estos mismos ser difundidos a través de los portales administrativos de los órganos rectores y de los portales de las instituciones. Es importante hacer una paradita acá e informarle que en República Dominicana existe lo que es la Contraloría General de la República, que trabaja todo, tiene acceso a todo lo que es el control interno, y existe entonces la Cámara de Cuentas, que tiene que ver con todo lo que es el control externo. Medidas de carácter interno tomadas en tiempo de pandemia. Una de ellas fue la reducción del presupuesto institucional, la readecuación del presupuesto institucional para atender los gastos derivados de la emergencia. Otra medida fue el trabajo rotativo de un 50% del trabajo presencial y un 50% de forma remota. Al inicio se tuvieron que hacer varias adecuaciones para poder lograr esto, que lo vamos a estar explicando más adelante.
Se tomaron protocolos sanitarios obligatorios para el personal que asistía a la institución. Se crearon campañas de concientización para la prevención del COVID-19. Esto llevó a inversiones de equipos en cuanto a mascarillas, lentes, todo los mismos termómetros y demás. La verdad que luego del COVID tenemos que siempre decir un antes y un después del COVID, porque todo ha cambiado y es lo que nos lleva y es lo importante de estas reflexiones que estamos haciendo en el día de hoy por acá. Cuando entramos más en detalle en cuanto a nuestras funciones como Cámara de Cuentas, una entidad fiscalizadora superior, nuestros principales procesos son está en lo que es las auditorías como tal, el análisis presupuestario y la Oficina de Declaración Jurada de Patrimonio. Las tres grandes procesos nuestros. En cuanto a auditoría, se tuvo que revisar el plan que se tenía, porque imagínense, a partir del 17 de marzo, para nosotros vienen unas declaratorias de estado de emergencia, poca movilidad, ya no podíamos asistir a las instituciones de la misma forma como estábamos ya acostumbrados. Aunque se tenía el personal preparado para ir, entonces las instituciones estaban en ese momento cerradas y era una combinación el que teníamos que estar viviendo. Y hasta ahora continuamos haciendo trabajo de auditoría, pero no con la misma intensidad que todos los años los venimos realizando, lamentablemente. Cuando vemos ya en lo que tiene que ver con el análisis presupuestario, aquí teníamos un gran reto porque la misma ley nos dice que el 30 de abril de cada año se debe de entregar ese gran análisis del año anterior, de la revisión de la ejecución del presupuesto. Y a pesar de que ya estábamos prácticamente en la fecha para entregar, se pudo lograr y cumplir porque hay algunos avances país de algunos repositorios que ya sirven para las municipalidades, algunos procesos que ya están automatizados y esta información pudo llegar a tiempo y cumplirse. Para el caso de la Declaración Jurada de Patrimonio, que tiene todo su proceso o la gran mayoría de sus procesos automatizados, pero ahí presentamos una situación que aunque todo se hace de forma digital, la propia ley, la 31114, que es la que regula la Declaración Jurada de Patrimonio, solicita que debe ser obligatorio entregarlo de forma física en la institución. Tenemos el sistema funcionando, tenemos la forma de cómo los funcionarios públicos pueden entregar, pero tienen que irlo a entregar a las instituciones, en este caso a nuestra institución. Esto se han tomado las medidas para poderlo recibir con las medidas de distanciamiento, pero se ha hecho el trabajo, pero bajo la covidianidad, como decía nuestro presidente en el webinar pasado. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la tecnología y la pandemia, que sé que muchos se encontraron este año cuando estaba hablando, pero era obligatorio hacer el recorrido para llegar acá. ¿Qué ha pasado? Cuando ustedes ven este logo que está en pantalla juntos por una cámara de cuenta digital, son iniciativas que la Cámara de Cuentas tiene desde el año pasado para sistematizar y automatizar todos sus procesos. Es un proyecto ambicioso, pero que nos lleva y que nos pone ahora a repensar más en lo rápido que debe ser ejecutado por lo necesario que se plasma. Cuando hablamos de herramientas de colaboración remota, y ahí le vamos a pasar un poquito de anécdota de cuando hablamos de Juntos por una Cámara Digital. Cuando se estaba programando este proyecto para este año y hablábamos de herramientas como TIN, como hablaba la FS de Puerto Rico y demás, pensábamos muy tímidamente que un 25% o un 20% de nuestro personal para el mes de octubre o noviembre de 2020 iba a estar utilizando parte de estas herramientas.
Le comento que para marzo de este mismo año, 2020, a abril, iniciamos de manera repentina, tuvimos que adelantar todos nuestros procesos en cuanto al uso de herramientas de colaboración. ¿Y qué nos pasó? Que hoy, al día de hoy, tenemos el 66% de la empleomanía utilizando la herramienta. Te dirán, ¿dónde están los demás? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué pudieron lograr esto si lo que llevaban era un 25%? Aquí entra lo que es la necesidad y a veces lo que conversábamos de lo que pudiera ser un proceso difícil y una resistencia al cambio. En este caso, no se daba la resistencia al cambio, sino que todos estaban apurados por poder continuar con su trabajo, de poder dar asistencia, poder ser productivo en este momento. Y hoy el día por eso tenemos ese número y continuamos trabajando, continuamos dando educaciones a nuestros usuarios para poderlo hacer. En el mismo orden, en la asignación de equipos, porque entonces tenemos los auditores que sí están preparados con equipos lácteos que pueden tener movilidad. Teníamos entonces el personal administrativo, así como también conversaba la licenciada Yasmín, que tienen equipos PC y no podíamos hacer la movilidad. Aquí se tuvo entonces el pleno de miembros tomar decisiones y la decisión que tomamos inmediata y más rápida y expedita fue el tomar los equipos lácteos que la escuela de cuenta nuestra utiliza para la educación y reasignar esos equipos. Automáticamente también pasan otras configuraciones para el personal que tenía equipos personales, para equipos personales en su casa, poderlo configurar para que pudieran utilizar en este proceso. Por eso es que decimos que todo ha sido reinventar y hay cosas que ponemos en peligro que también tenemos que estudiarlos. El fortalecimiento de nuestro portal web. Aquí, en el 2019 tuvimos una muy buena experiencia, primero comenzando por la Nortita 2, una normativa que regula los portales gubernamentales en República Dominicana. Precisamente la actualizamos el año pasado. Pero también cuando hablamos, y sé que muchos de ustedes conocen esta parte, lo han escuchado, le dije que a través de OLACEP se estuvo realizando con los organismos, con las FS. Es importante que todos le prestemos atención y el que no se ha hecho la evaluación o que no ha tomado, realizarla. ¿Por qué? Porque para nosotros no ha sido tan traumático en cuanto a la organización de la información que tenemos en nuestros portales, precisamente porque todas las normativas que expresaba tanto el EDIGE como la Nortita 2 la hemos incorporado a nuestro portal y ahora tenemos ciudadanos que están debidamente informados y conectados en nuestro portal con informaciones organizadas. Y aquí es uno de los puntos que todos debemos de analizar, porque nuestro portal es nuestra oficina 24/7, es donde está nuestra información y es por donde tenemos que comunicarnos tanto con las entidades. Ahí también comenzamos con unos protocolos de canales de comunicaciones, se crearon algunos correos, se crearon nuevos formularios en el portal, para que tanto la ciudadanía como las entidades que se fiscalizan pudieran enviar informaciones de forma recurrente. Cuando hablamos de interoperabilidad, otro concepto que la pandemia nos dice que debemos de continuar con ella muy de la mano y debemos de llevarlo al punto de que todos lo entendamos, tanto el sector público como el sector privado. ¿Por qué? Porque no podemos tener a la ciudadanía, no podemos tener a los mismos entes auditados que para entregar una información que quizás ya está en otra entidad de forma digital y que pudieran ser trasladadas a través de web service, a través de cualquier medio de comunicación, para poderle explotar cada una de las entidades y demás, porque al final todos buscamos el fin nuestro es el mismo, y es que los recursos del Estado lleguen de una manera productiva a los diferentes sectores.
La reinvención y adopción de procesos es lo que nos lleva, estamos hoy mirando reflexiones, y es que no podemos continuar haciendo lo mismo que estábamos haciendo hace 20 años. Diría más claro, hace 3 meses no es lo mismo hace 3 meses que lo que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces, debemos de pensar que no solo es cheque, que tenemos transferencias, que es verdad que tenemos que revisar la documentación física en su momento, pero si me la envían escaneada, ¿qué diferencia lo podría tener? Y si necesitara más información, entonces solicitarla por esta misma vía. Pero es comenzar a hablar de una forma digital. La organización centrada en datos, lamentablemente por tiempo hemos venido hablando de tecnología y todos los días vamos agregando nuevas tecnologías al día a día. Todos los días tenemos nuevos sistemas, pero nuestras instituciones no lo hemos centrado en esa función del análisis del dato como tal. Si todas estuviéramos centradas en el dato, hoy, con la situación de la pandemia, nuestra productividad debió de ser un 80 o un 90%. ¿Por qué? Porque si ya tengo la información, si ya tengo el dato en mis servidores alojados, no tendría que estar trasladándome de un lugar a otro, solo necesitaría la permisología para cada uno de los usuarios que pudieran explotar. Un auditor pudiera estar saliendo ya con el 50% de la información de lo que va a buscar hacia la entidad que va a fiscalizar. Hablar de una relación digital ya nos dice, bueno, ¿cómo puedo conversar con la entidad que estoy fiscalizando? Tengo TIN, la otra persona lo tiene. ¿Qué herramientas están utilizando ellos? ¿De qué modo o cuántos formularios estoy publicando para que ellos puedan conversar conmigo? La tecnología no vino para sustituir a nadie, sino fue para ayudarnos. Y cuando nos ayuda es cuando nos lleva a realizar nuestro trabajo con efectividad. Y aquí comenzamos a hablar un poco de ciberseguridad. Fíjense que hemos hablado de cambiar todo lo que tenemos, mejorar, pero cuando yo voy aperturando también tengo que tomar nuevos conceptos. Y aquí tengo que hablar del control de uso, de la posesión, cómo yo puedo controlar ese uso, la misma resiliencia, porque tengo que comenzar a un rebote y aprendizaje. Puedo realizar esta ejecución, vuelvo y la saco. La confidencialidad, la formación y la conformidad son conceptos que debemos de comenzar ya a tenerlos muy presentes en nuestras normativas y en nuestro deber ser en el día a día. Y aquí comenzamos, no menos importante, en la capacitación. ¿Por qué la capacitación? Porque todo lo que hemos hablado de reinventar, de una organización centrada, está amparada en que si nuestros servidores están capacitados o no están capacitados. Y es por ello que tenemos que comenzar de forma interna a poder pasar esos conocimientos que tenemos internos para luego seguir buscando hacia afuera. Y qué mejor ejemplo que este que estamos en el día de hoy realizando. Vamos a ver cómo nos fue en Puerto Rico, vamos a ver cómo nos fue en cada una de las FES. Y donde uno y otro avanzó, ¿por qué no compartirlo? Y como dicen muchas veces, la rueda ya está inventada, no es inventar la rueda, es mejorarla y continuar dándole uso a ella. Aspectos considerados que deben de considerarse durante la emergencia. El mandato de ley de cada FS debe ser revisado y las atribuciones que cada una tiene. Establecer los momentos en los que nos toca examinar. Fíjense que hay alguien que lo puede hacer en el momento, hay otros que lo podemos venir haciendo ya luego posterior. Pero si utilizamos la tecnología, el posterior pudiera ser un posterior de un día, el posterior pudiera ser un posterior de 15 días, no necesariamente esperar 3 meses, esperar un año. Y ahí es que debemos de combinar y aprovechar estos momentos para mejorarlo. Considerar las instituciones que realizan adquisiciones por emergencia sanitaria.
que están facultadas para hacerlo. Vamos a ver si es cierto que a ellos les correspondía y están facultados. Los bienes o servicios adquiridos tenían vinculación con la emergencia sanitaria y eran necesarios. Si los bienes o servicios adquiridos fueron consumidos o usados en periodos relacionados al momento de la emergencia sanitaria. Y ahora vamos a hablar un poquito de los principales retos institucionales enfrentados. De los que voy a mencionar, sé que la gran mayoría nos vamos a chocar con ellos y los van a hacer de conocimiento nuestro. Primero están las disposiciones legales. Y un segundo, que no es menos importante, están las limitaciones de recursos humanos económicos que permitan tener un mayor alcance para examinar todas las emergencias sanitarias. Y otro, que puede ser trabajado y irlo moldeando en el tiempo, y ya le colocaba un ejemplo de lo que nos pasa a nosotros, es la resistencia a ese cambio. Y hemos visto que cuando el cambio es obligatorio, un sí o sí funciona. Cuando el cambio lo dejamos a muchas expresiones, entonces tenemos situaciones encontradas, pero sí, tenemos que trabajar con esa resistencia al cambio. Nuestras recomendaciones, la primera es que las FS prioricen en los planes de trabajo la fiscalización de las entidades incluidas en los decretos o disposiciones gubernamentales que participaron en la emergencia sanitaria. Revisemos nuestros planes y tomemos, si podemos hacerlo en este año, tomemos esas disposiciones o esas entidades que tuvieron emergencias sanitarias, o coloquémosla para el primer trimestre, pero no debemos de dejar de verla para darle una respuesta a la ciudadanía al respecto. Debemos de realizar los ajustes para los mismos. La segunda recomendación es planificar las actividades que promuevan la revisión y actualización de las normativas. Se hace obligatorio incluir ya en nuestras normativas el teletrabajo, aspectos tecnológicos como analizar data, firma digital, agilicismo, medidas transitorias de emergencia. Tenemos que tomar ese mapa de lo que nos ha ocurrido, verlo en el tiempo y comenzar a tomar parte, a hacer actividad para promover esas actualizaciones de nuestras leyes, de nuestras normativas internas. Revisión de los procesos claves con enfoque basado en el riesgo para articular los planes. Esta articulación de los riesgos de nuestros procesos claves en un plan de contingencia nos permitirá tener una respuesta rápida hacia esos riesgos. Hay algunos que vamos a, como dicen, a convivir con él, pero si los conocemos, sabemos cómo mejor atacarlo. Y sin pandemia hemos vivido mucho el riesgo de que poder cumplir nuestro plan por las mismas necesidades que anteriormente mencionaba de económicos o de la parte humana, y trabajamos con ellos. Y ya por último, pero no menos importante, quizás que un tema que me apasiona, es la revisión y priorización de las inversiones tecnológicas. Miren, es el mejor momento para que se ejecuten las apropiaciones que estaban colocadas para ese proceso de modernización tecnológica. Pero también es el mejor momento para tomar esas partidas que no se pueden ejecutar en este periodo porque las mismas situaciones no lo permiten ejecutar, y realizar esta inversión en este año. ¿Por qué? Porque el año próximo será un año difícil, será un año complicado, pero si logramos aumentar nuestras capacidades tecnológicas en este año, para nosotros no va a ser tan difícil porque vamos a poder seguir expresando ese producto que la ciudadanía espera de nosotros. Muchísimas gracias por sus atenciones, esperando haber sido explícito en la misma. Claro que sí, muchas gracias, ingeniero. Importante la presentación de República Dominicana
en donde tenemos que señalar estos aspectos que en tu presentación has hecho énfasis. Por ejemplo, lo referido a las herramientas de colaboración remota, esta última parte de la revisión y asignación de inversión tecnológica en nuestras entidades, por supuesto las limitaciones a las que nos hemos enfrentado todos y los retos que tenemos todas las EPS de la subregión para combatir este tipo de situaciones que nos ha hecho a todos hacer una profunda reflexión sobre cómo estamos trabajando, cómo debemos trabajar de futuro. El análisis de datos, importantísimo. Considero de que todos tenemos que centrarnos un poco en esto para poder mejorar, flexibilizar nuestros modelos de trabajo. Creo que oyendo las presentaciones, todos tenemos puntos coincidentes, tomando en cuenta las presentaciones anteriores, la presentación de Puerto Rico. Todos tenemos puntos de encuentro y todos tenemos también retos similares. Yo creo que esto es lo enriquecedor de este tipo de trabajo que estamos haciendo el día de hoy para poder, mediante esta vía, compartir todas nuestras experiencias. Muchísimas gracias. Ahora tengo el gusto de presentarles a todos ustedes a nuestro invitado de hoy, que es el señor Raúl Salazar. Raúl Salazar es economista de la Universidad Católica de Lima, cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Piura, en Perú, y tiene también una maestría en Ciencias de Desarrollo Nacional y Planificación de Proyectos por la Universidad de Bradford, Reino Unido. Raúl es el jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre, Oficina Regional para las Américas y el Caribe, con sede en Panamá, quien ha ejercido previamente el cargo de oficial adjunto de la Oficina Regional desde 2011, el año 2011. Antes de esta posición, el señor Salazar trabajó como oficial de programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú desde el año 97 al año 2010, donde fungió como coordinador del área de prevención de crisis y recuperación, destacándose aquí en la dirección de varios programas nacionales y regionales, así como en la provisión de apoyo en materia de políticas para la reducción de riesgo de desastres. El señor Salazar es miembro del equipo de coordinación y evaluación de desastres de las Naciones Unidas, UNDAC, desde el año 2003, habiendo participado en misiones de coordinación post-desastres en Jamaica por el huracán Iván en 2004, la emergencia y el proceso de recuperación tras el terremoto de Perú en 2007, la misión del UNDAC post-terremoto en Haití, en Puerto Príncipe, en 2010, y también como asesor de recuperación temprana a Kirguistán en agosto del año 2010. Durante su carrera en el PNUD, fue coordinador del equipo técnico de emergencias de Naciones Unidas del año 2003 al 2010. Raúl, buenos días, es un gusto recibirlo para todos nosotros, miembros de la comunidad de entidades fiscalizadoras superiores de Centroamérica, el Caribe y México. Bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a nuestra oficina regional. Es un gusto acompañarles luego de una primera conversación que tuvimos antes de la pandemia con el Grupo Coordinador de México, en esa oportunidad en El Salvador. Con gusto acompañarles y hacerles una pequeña presentación desde la perspectiva de UNDRR, que es nuestra oficina regional, en este alcance de la reducción de riesgo de desastres y el contexto de fiscalización en emergencias. Voy a compartir mi pantalla y ustedes, por favor, me pueden confirmar que la pueden ver correctamente. Entonces, quería comenzar esta presentación quizás dando un marco general de lo que es el trabajo y alrededor del cual se organiza el apoyo que brinda la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres en el contexto de la reducción de riesgo de desastres en la región.
Básicamente, nosotros articulamos lo que es lo que se llama el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres 2015-2030, que se adoptó el año 2015 por 184 países, que básicamente lo que apuntaron fue a las acciones que desde los gobiernos se podía tomar para reducir el impacto de los desastres, y no solamente eso, sino reducir el riesgo de que estos desastres ocurran a través de distintos tipos de acciones. En este caso, una de las características del marco de Sendai quizá tiene 3 características principales, ¿no?, que quisiera mencionar antes de entrar de lleno quizás al tema del rol de las entidades fiscalizadoras superiores. Y en este caso es que el marco de Sendai centra el tema de la discusión no solamente en atender los desastres, es decir, movernos un poco desde la idea de los desastres como la atención a la emergencia, sino que el marco de Sendai básicamente lo que nos pide es mirar de qué manera podemos reducir el riesgo de que esos desastres ocurran. Esto nos lleva como segundo punto a un aspecto central de este marco, y es que se ve el concepto de que la reducción del riesgo de desastres es y está vinculado a los procesos del desarrollo de los países. Es decir, si nosotros no logramos reducir el riesgo de que esos desastres ocurran, es muy difícil que los países puedan avanzar con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que es un compromiso al que han asumido globalmente los países de avanzar hacia el año 2030. Ese es un segundo aspecto. Un tercer aspecto se refiere a que cuando entendemos desastres, el concepto de desastres o el riesgo o amenazas no solamente se concentra en las amenazas que son de origen natural, a las que estamos quizás más acostumbrados o estamos más familiarizados a ver, que son, por ejemplo, los desastres de origen natural ya sea por terremotos, inundaciones, sequías, sino que el marco de Sendai amplía el concepto de riesgos a los riesgos también de origen originados por el ser humano, por la acción del ser humano, y así también específicamente el tema de los riesgos biológicos. En el año 2015, los países venían de 2 experiencias cercanas. Una, el año 2000, con el brote del MERS, que fue también un coronavirus en el Asia, que llevó a los países del Asia también a integrar el tema de riesgos biológicos como un tema de preocupación y sobre el cual la comunidad internacional tenía que iniciar acción. Ver la amenaza de los riesgos biológicos como un tema a tener en cuenta y a prepararse para reducir el riesgo de ocurrencia o la detección temprana. Por otro lado, venían también de la experiencia del ébola en el 2015. Entonces, estas consideraciones, primero, considerar los riesgos de desastres y no la atención de la emergencia, es decir, de reducir el riesgo que los desastres ocurran. Segundo, que la reducción de riesgo de desastres es un tema, un fenómeno vinculado directa y estrechamente al desarrollo. Y tercero, que los riesgos o amenazas son de carácter amplio. Y este es el segundo punto que quiero señalar aquí, y esto es quizás un marco conceptual que estamos impulsando desde el año 2019, que se refiere a entender lo que nosotros llamamos los riesgos sistémicos como marco de análisis en general para las amenazas, pero en particular, y se ejemplifica claramente con el tema de COVID-19. Actualmente, la realidad que vivimos hoy nos señala que es una realidad compleja, es un sistema de sistemas interconectados muy cercanamente, y la reducción del riesgo, por tanto, no puede centrarse en una sola amenaza sin pensar que esas amenazas tienen, de una u otra manera, un encadenamiento con otras. Es decir, pensar en que un sistema, por ejemplo, un sistema de protección civil, un sistema de detección de alerta temprana para una amenaza específica, no necesariamente nos va a proteger sobre el impacto de esa amenaza, porque esas amenazas, la realidad nos hace ver que están altamente interconectadas. En el caso del COVID-19, por ejemplo, vemos claramente cómo este hecho del COVID-19, que es una amenaza de origen biológico que impacta, tiene consecuencias, encadenamientos, por ejemplo,
y se nutre, digamos, sobre el condicionamiento, sobre condiciones estructurales en nuestra región, como son la pobreza, los asentamientos precarios, la infraestructura deficiente. Tiene muchos aspectos también vinculados a la capacidad de integrar en el mercado a una gran cantidad de personas, es decir, la informalidad que dificulta quizá los programas que se quieran tener en cuenta. Es decir, la interconexión de las amenazas es central y es lo que estamos viendo hoy, COVID-19, con una multiplicidad de impactos simultáneos en salud pública, en economía, dentro del funcionamiento de la estructura social de nuestros países, de nuestras ciudades, del transporte, por ejemplo, todas de manera simultánea. En este caso, nosotros tenemos actualmente y estamos conviviendo con un riesgo sistémico que ya ha tenido lugar, es decir, los sistemas en general están viéndose afectados, la capacidad de los gobiernos para reaccionar no solamente en la emergencia en salud están siendo superados en muchos casos, y en términos de la economía se está previendo impactos importantes, como ya lo han adelantado, por ejemplo, las agencias vinculadas a Naciones Unidas como la CEPAL o el Fondo Monetario Internacional, que ya estiman que para la región de América Latina la caída del producto en promedio para el año 2020 comparado con el año anterior se estima en alrededor del menos 10%. ¿Cuáles son las consideraciones que queríamos poner a ustedes relativas a la respuesta y preparación desde las instituciones fiscalizadoras superiores? En este caso hay algunas que vamos viendo quizás de lo que son las realidades regionales que estamos enfrentando hoy. Las entidades fiscalizadoras superiores, por ejemplo, estamos viendo que tienen en este caso un punto importante respecto a dar prioridad a la seguridad del personal de primera línea, es decir, quienes auditan, quienes visitan, no están pudiendo hacer este trabajo porque es necesario mantener, por ejemplo, esta distancia, digamos, pasan a ser parte de estas limitaciones que enfrentan los procesos de auditoría. Pero sin embargo, es necesario que este personal, aún operando a distancia, cuente con las seguridades necesarias en caso se pase una fase donde se pueda ya empezar a realizar las auditorías en tiempo real. Es decir, en este caso un primer aspecto siempre es el tema de la protección del personal, que cuente con las herramientas, con las protecciones necesarias para poder ejercer su labor. Lo segundo es la relativa a la priorización de la tecnología de auditoría a distancia o la preparación para iniciar auditorías en tiempo real alrededor del COVID-19. La capacidad, por ejemplo, de las entidades fiscalizadoras superiores para operar han venido siendo diferentes, en este caso en función de si se cuenta o no con esta capacidad de operar a distancia y cuál es la integración que tienen con los distintos niveles de gobierno, de distintos niveles administrativos de gobierno. En este caso también es importante que las entidades fiscalizadoras superiores se apoyen en lo que es el intercambio de conocimientos y experiencia, y esta red de la cual ustedes forman parte es una red central para este tipo de esfuerzos que tenemos ahora y que tendremos por delante. Es necesario también que se tenga en cuenta en el caso de las medidas que se están tomando hoy para la atención de la emergencia y en el mediano plazo para la recuperación, un canal muy cercano con los beneficiarios y de manera que los mecanismos de supervisión estén integrados o incorporados en los paquetes de ayuda de emergencia que los gobiernos vienen brindando. No olvidemos que uno de los temas centrales actualmente de lo que constituye el cuestionamiento a la gobernanza que estamos viendo alrededor de la región, tanto a nivel central como local, es justamente referida a los manejos de los procesos de atención de la emergencia o recuperación y el uso de los fondos que se da para esto. No es nuevo y es la experiencia que por lo menos hemos podido tener en la oficina y personalmente, que los procesos de recuperación, los procesos de atención a la emergencia son altamente sensibles, altamente volátiles para justamente este tipo de apreciación, digamos, por parte de la población, si es que no se toman un control cercano, digamos, de estas situaciones y no se muestran las respuestas de control adecuadas.
Es importante también para las consideraciones el considerar que los gastos relativos al COVID-19 pueden ser agrupados en categorías. Vamos a tener, por ejemplo, la categoría de apoyo a la atención de la salud, que es la primera, digamos. Tenemos una categoría vinculada a lo que es la protección social y la ayuda humanitaria, y otra que es la vinculada al apoyo económico. Cada categoría de gastos representa diferentes receptores, diferentes actores, diferentes objetivos y factores también de riesgo que son diferentes que las entidades fiscalizadoras superiores deben considerar al momento de plantear sus estrategias de respuesta e intervención. ¿Cuáles son los retos que podemos identificar en este tema y los vínculos con la tecnología? Principalmente creemos que dentro de los propios establecimientos de las entidades fiscalizadoras superiores hay un acceso limitado a la información y en este caso a las explicaciones y que vienen dadas por la incapacidad de visitar físicamente y verificar actividades. Es una primera limitación física, digamos, del primer momento de la emergencia. En una fase posterior a la emergencia vamos a esperar y se va a poder esperar un gasto significativo, un gasto muy, muy grande en los procesos de recuperación en plazos relativamente cortos, lo cual va a generar un mayor nivel de riesgos de desvío de la financiación de los fines previstos. Como les decía, es algo que usualmente hemos visto regional y globalmente en los procesos de recuperación, que son fenómenos que se dan. En el caso, por ejemplo, de la atención del ébola en el 2015, se determinó que cerca del 40% de las actividades o recursos canalizados presentaban algún u otro tipo de observación. Esto es importante entonces para reforzar no solamente la actividad misma del control que cumpla los objetivos, sino también reforzar los mecanismos de gobernanza o cuestionamiento de gobernanza que estas ocurrencias generan. En tercer lugar, es importante también reconocer que esta situación en particular del COVID-19, que es muy particular en este caso a la forma como se están definiendo las actividades gubernamentales y privadas también, es que se aceleren los pagos digitales en el gobierno y en el sector privado también, pero en este caso y ya tenemos experiencias regionales donde se está dando especial prioridad a los pagos de asistencia social mediante dinero móvil, que está destinado a los hogares pobres más afectados por la pandemia. Tenemos en el caso, por ejemplo, más cercano de Panamá, con la bolsa de apoyo que se da a través de una tarjeta de aplicación en los supermercados. Tenemos experiencias similares en México de dinero electrónico o entrega de bonos de alguna manera electrónicos que llevan también a una atención especial de las empresas fiscalizadoras superiores, es decir, en qué capacidad y qué elementos se cuenta para intervenir sobre este tipo de tendencias, digamos, de respuesta que, como les decía a un inicio, van a ser cada vez más masivas. Es decir, un 10% de recesión esperada como promedio en la región va a generar, y tenemos que estar preparados para un gran movimiento gubernamental en este tipo de atenciones, ya sea redes sociales de apoyo, redes de asistencia social o los mismos gastos de gobierno que van a ser presionados para generar o reactivar las economías. Las entidades en este caso, una de las propuestas que nosotros hacemos en este contexto es que las entidades fiscalizadoras superiores tengan una visión y adopten una visión como la que propone el marco Sendai, es decir, un enfoque de reducción de riesgo de desastres. Y adoptar un enfoque de reducción de riesgo de desastres significa reducir el riesgo de que los desastres ocurran, reducir las oportunidades de que los dineros no se utilicen como debían utilizarse, no a posteriori analizando el hecho, sino implementando medidas que ayuden a reducir el riesgo de que eso ocurra. En este caso hay dos niveles que, por ejemplo, se puede proponer. A nivel hacia las instituciones nacionales, las entidades fiscalizadoras superiores pueden velar por una planificación de la continuidad para asegurar existencia de procesos, políticas o procedimientos relacionados con la continuidad de operaciones de las distintas instituciones de gobierno, que permitan, por ejemplo, restaurar la infraestructura tecnológica o los activos de datos después de un desastre, es decir, cómo miramos la capacidad institucional nacional para estar preparada frente a un contexto de amenazas que es cada vez más complejo, cada vez más diverso y sobre el cual también las entidades fiscalizadoras tienen que estar al nivel de poder enfrentar esa complejidad. A nivel interno, las oportunidades, y lo han mencionado algunos de ustedes, esta situación es una oportunidad para hacer la revisión de los propios planes de contingencia de las empresas, de las entidades fiscalizadoras superiores, cuáles son los mecanismos de conectividad para asegurar la continuidad y la conectividad y seguridad
del personal, los auditores que forman parte de las instituciones. Pensamos también que en este caso es una oportunidad para movilizar y dar prioridad a los sistemas que existen, pero orientados a lo que son las herramientas de gobierno electrónico, adaptando quizás con flexibilidad los enfoques de auditoría, por ejemplo, cómo nos vinculamos o cómo se apunta hacia promover sistemas de auditoría electrónica o conectividad con los gobiernos, el personal que está a distancia, los registros o gobiernos locales, por ejemplo. En el caso también de las auditorías, tenemos que ver que ubicarnos nuevamente en que las entidades fiscalizadoras superiores tienen también que adoptar un contexto de análisis de eventos sistémicos, es decir, una pandemia como la que está ocurriendo hoy va a ocurrir en el futuro. Y tenemos que estar preparados a que esto ocurra, y va a ocurrir. La ha ocurrido en el año 2000, la ha ocurrido en el 2015, ocurrió en 1918, ocurre ahora en el 2020, y recurrencia existe y eventos sistémicos existen. De esta manera, en el COVID-19 lo que pone de manifiesto es que esto ya es de carácter global, afecta simultáneamente a muchos países. Requiere, por tanto, la atención de este tipo de fenómenos, de contar con las experiencias pertinentes en materia de auditoría, de personal experto y de tecnología de apoyo, que va más allá quizás de los actores a los que hemos estado usualmente acostumbrados a buscar. Se requiere, por ejemplo, experticia en materia de salud, profesionales, ingenieros, especialistas en adquisiciones, sociólogos, analistas de datos, economistas, para complementar quizá las habilidades y herramientas necesarias. Solamente para mencionar un ejemplo, el año 2015, cuando Corea el año 2000 fue cuando Corea enfrenta la situación del MERS, justamente se forma una comisión multisectorial con este tipo de perfiles de salud para poder orientar a los esfuerzos que estaban teniendo, en este caso, la entidad de fiscalización en este país. Lo mismo en el caso de los mecanismos o metodologías a aplicar, y vinculado también a los hechos de gobernanza, la necesidad de dar respuesta a las impresiones de la población respecto al manejo de los recursos. Revisar, por ejemplo, los métodos respecto a la oportunidad de los informes de auditoría. Eso es clave. En este caso, la pregunta que podría plantearse, ¿se está en capacidad para orientar un poco la acción, ¿no? de cómo prepararse hacia este contexto? ¿Se está en capacidad de producir informes de auditoría relacionados con estas emergencias? Por ejemplo, tenemos la posibilidad de contar con productos rápidos y breves que adopten varios temas, pero que cada uno sea publicado de manera independiente, de manera que se pueda brindar rápidamente con un informe puntual, no completo necesariamente, pero puntual a los tomadores de decisión, a los entes legislativos, sobre un hecho puntual, de manera que permita reaccionar antes de esperar un informe completo, que puede tardar más tiempo, puede tener más complejidad, pero lo que en este caso, la función que se busca es un poco atender una situación en particular, brindar elementos para toma de decisiones y al mismo tiempo vincularse con otros aspectos de la emergencia, digamos, que tienen que ver con los hechos de gobernanza, las referencias de la población, etc. Esto, por ejemplo, existen casos interesantes que fueron desarrollados durante la epidemia del ébola. Este tipo de mecanismos de reportes cortos, de reportes inmediatos que permitieron tomar acción a las autoridades. Quería dejar aquí la presentación. Lamento haberme excedido un poco tal vez en el tiempo que me asignaron, pero queríamos transmitir desde nuestra oficina quizás algunas ideas, algunos elementos que puedan servir tal vez para la discusión del grupo de trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Muy interesante todo lo que nos ha compartido. Y ahora vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Antes de comenzar a ello, quiero pedirles, por favor, que hagamos nuestras preguntas y las respuestas. Ya las tenemos las preguntas, y en cuanto a las respuestas, queremos pedirle brevedad por cuestiones de tiempo. Tenemos varias preguntas para cada FS. Todavía no nos ha llegado la de Raúl, pero precisamente por el asunto del tiempo que se nos extendió un poco, vamos a hacer nada más 2 preguntas para cada una de las FS. Voy a iniciar con Jasmine. Jasmine, en Puerto Rico te preguntan si fue necesario modificar el marco normativo para realizar requerimientos de las instituciones sujetas a fiscalización para realizarlas en vía remota, y cómo recibieron los entes fiscalizadores esta modalidad.
Gracias a Dios no tuvimos que hacer muchos cambios. En realidad, cambio a la reglamentación, a la normativa per se, no lo hicimos. Fue en la manera de nuestro procedimiento de que empezamos a enviar las cosas digitalmente, etcétera. Gracias a Dios, los auditados lo aceptaron como algo que tenía que ser de esa manera, así que no tuvimos problemas. Muy bien, muchas gracias. La otra pregunta para Puerto Rico sería, ¿cuál fue la actitud de las entidades fiscalizadas? ¿Cómo los apoyaron para que pudieran concluir los 24 informes que reportaste, Yasmine, en tu presentación? Te diré que yo estuve bastante sorprendida. Muchos de los auditados se tardaron en enviarnos las contestaciones, pero hubo algunos que no sé si era que estaban aburridos o por estar encerrados, que le enviábamos los informes y en 3 días teníamos, de repente o en menos, teníamos su contestación. Así que desde ese punto de vista yo creo que lo vieron como una oportunidad para trabajar y para ayudarnos. Excelente, muy buena la experiencia entonces. Muchísimas gracias, Yasmine. Vamos a preguntarle ahora al ingeniero Valdés y de igual manera le vamos a efectuar 2 preguntas únicamente. La primera sería, ¿cuál es la importancia, Francis, de la interoperabilidad de las bases de datos del Estado y el acceso a consulta a sistemas de otras entidades para conformar o comprobar datos de proveedores de compras realizadas? Esto para validar que los proveedores existan o cualquier otro dato necesario para dar razonabilidad a los gastos. Bueno, es de importancia, la interoperabilidad siempre va a ser de importancia alta porque simplifica procesos. Aquí él colocó el ejemplo de proveedores y cuando tenemos la información de que si el proveedor existe, de cuántas veces le ha vendido ese proveedor a la entidad, de cuántas veces podríamos estar viendo conflictos de intereses y demás, analizando una gran base de datos con informaciones reales. Para el caso de nosotros tenemos, por ejemplo, el sistema de compra y contrataciones, una conexión con compra y contrataciones más la información que pudiera estar dando la entidad, pudiéramos tener efectos rápidos de información de validación. La otra pregunta parece que tiene 2 aspectos. Dice, ¿existe cierta resistencia a los cambios por parte de las entidades fiscalizadas? ¿Se resisten a enviar información por medios electrónicos? Y la segunda parte, ¿es necesario un cambio normativo para que los auditores tengan un sustento legal para fiscalizar a distancia? La resistencia, sí existe la resistencia de la forma de entregar. Muchas veces esa resistencia tiene que ver con las tecnologías que también tiene la entidad. Dependiendo el país, sí se necesitarán regulaciones que tomen en consideración estos puntos, pero como dicen los abogados, ya existen en algunos casos jurisprudencia en nuestro país de que con un correo electrónico personas han sido sometidas. Es decir, que ya es válido y es un proceso que tenemos que irlo adaptando. Correcto, muchas gracias, Francis. Ahora tengo una pregunta común para Yasmine y para Francis. Dice lo siguiente, ¿han considerado en sus planes de auditoría la fiscalización o emprender acciones de vigilancia y acompañamiento para la compra de medicamentos y vacunas para atender COVID-19 y que se distribuyan entre todos los sectores de la población? Le daríamos la palabra a Yasmine. Mira, ahora mismo nosotros estamos, y hoy se va a hacer el anuncio, vamos a estar trabajando con las entidades estatales de auditoría de los diferentes estados, recopilando información para eso mismo, para ver cómo se están dando las compras y si están llegando a todos los lugares que tienen que llegar. Así que desde ese punto de vista sí, pero esto es algo como que va a seguir continuando y cada día se nos van a tener que ocurrir otras cosas a las que fiscalizar y otras maneras de hacerlo también. Así mismo comparto tu opinión. Ahora, ingeniero Francis, por favor. Bueno, de nuestro lado nos queda decir, de nuestra
alta gerencia de nuestros miembros sé que es un punto que les gustaría, pero acompañar en este proceso, pero tenemos la situación de, ya explicábamos qué nos permite nuestra ley, que es post, es después de ejecutada que podemos revisar. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias. Ahora voy a Raúl preguntarle cómo colabora su oficina con las FS para la fiscalización de desastres y qué desafíos implica la pandemia de COVID-19 como un desastre. En principio, nosotros como organización no tenemos un contacto regular con las entidades fiscalizadoras superiores. Este contacto se inició este año con una primera participación en la reunión de El Salvador, un primer contacto, y desde la perspectiva de nuestra oficina regional vemos que el tema del rol de las entidades es central dentro del tema de la reducción de riesgo de desastres como un componente de la construcción de esa resiliencia que sí es el objetivo, digamos, de nuestra oficina. ¿De qué manera intervienen en este proceso de resiliencia? Tal como lo señalé en la presentación, a través, por ejemplo, de los entes de fiscalización, el tema de garantizar la transparencia de los procesos es un elemento central en los procesos de gobernanza que estamos viendo. Vemos también que dentro de las entidades de fiscalización existe una oportunidad central para que en una perspectiva, digamos, de continuidad de operaciones de los gobiernos en sí, se considere o se impulse la visión de los planes de contingencia o la existencia de planes de contingencia como parte regular del funcionamiento de los estados y en los cuales las entidades fiscalizadoras tienen o deberían, en todo caso, discutir un posible rol de intervención. Nosotros entendemos y conocemos que muchos de los marcos legislativos tienen este enfoque a posteriori, pero pensamos también al mismo tiempo que el COVID-19 está levantando un contexto de oportunidades de reflexión en muchos aspectos, no solamente en las entes fiscalizadoras. Nosotros, por ejemplo, trabajamos muy cercanamente con las instituciones nacionales a cargo de la reducción de riesgo de desastres y vemos que muchas de ellas tienen limitaciones de actuación, porque en este caso, al tratarse de un evento extremadamente complejo que involucra muchos sectores, excede mucho más allá de la capacidad o atención de la emergencia en sí, estas entidades realmente estamos promoviendo a nivel de los gobiernos una reflexión sobre la gobernanza de los riesgos en un contexto de riesgos sistémicos. Este proceso de reflexión involucra, en este caso, también a las entidades fiscalizadoras superiores. Es un proceso que nosotros querríamos, digamos, entusiasmar y buscar de alguna forma motivar. Muchísimas gracias, Raúl, por su respuesta. Por cuestiones de orden también, voy a hacer un breve resumen de los aspectos puntuales de las diferentes presentaciones que hemos tenido el día de hoy. En el caso de Puerto Rico, como decíamos rápidamente, importante los aspectos que señalaba Jasmine en cuanto a los ajustes y la flexibilización que la Oficina del Contralor vino haciendo, digamos, tomando en cuenta la importancia de la fiscalización, especialmente a partir de que se hayan recibido esa importante cantidad de fondos de parte del gobierno federal de los Estados Unidos con el mandato de utilizarlos de inmediato, teniendo en cuenta el mandato legal, ¿verdad?, a posteriori. Sin embargo, fue muy importante saber y reflexionar un poco sobre las situaciones de limitaciones en cuanto al universo de auditados de la Oficina del Contralor y también a aquellas situaciones que tuvieron que ver con el acceso a las unidades, ¿verdad?, la falta de personal e incluso las bajas por enfermedad, ¿verdad?, del COVID. Aspectos que yo estoy segura que todos nosotros hemos compartido, puesto que este comportamiento de la enfermedad en ese sentido ha sido muy similar.
De igual manera, la falta de recursos humanos preparados y capacitados tecnológicamente ha sido un reto importante para todos nosotros. Importante también destacar que compartir esta información y el trabajo virtual, utilizando todas aquellas herramientas a nuestro alcance, nos ha permitido reflexionar en este nuevo modelo de trabajo que debemos institucionalizar, puesto que teniendo en cuenta que el COVID es una pandemia que a nivel mundial nos ha afectado a todos, evidentemente vendrán otros desastres, como bien decía Raúl en su presentación, y esto es sistémico. Por lo tanto, nosotros tenemos que integrar todas estas nuevas prácticas, ¿verdad?, a nuestro quehacer. También creo yo que una de las partes torales que mencionaba Jasmine es la responsabilidad de la FS, ¿verdad?, en cuanto a reinventarnos, pero con compromiso, y compromiso de calidad para hacer cada día mejor nuestro trabajo, aún en situaciones como esta, en las que todos estamos aprendiendo. En cuanto a la presentación que hacía el ingeniero Valdés, creo yo también es importante recalcar todos aquellos aspectos que tienen que ver con las herramientas de colaboración remota, con todos los aspectos de carácter interno que se vinieron también ajustando y flexibilizando a la situación de la crisis de la emergencia sanitaria. En cuanto a las herramientas de colaboración remota, la iniciativa de la Cámara de Cuentas es un proyecto, si bien es cierto, ambicioso, pero que cayó como anillo al dedo ante esta situación, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la Cámara de Cuentas lo que pretende es automatizar y sistematizar todos sus procedimientos, el 66% de empleados usando las herramientas es un porcentaje importante, ¿verdad?, dentro de la FS. La necesidad de la educación en cuanto no solamente a los aspectos de protocolo sanitario que tienen que ver con aprender de qué cosa es esta enfermedad, cómo se manifiesta y cómo podemos disminuir los riesgos de contagio, también importante para todas las FS que lo hemos compartido porque nos hemos planteado unos protocolos de atención sanitaria para nuestro personal de primera línea, como son los auditores, y para todo el personal de las FS. De igual manera, el plan de trabajo remoto, ¿verdad?, haciendo teletrabajo, un porcentaje del personal presente y el otro porcentaje haciendo teletrabajo donde existen las condiciones, y también adquiriendo la tecnología necesaria para poder hacerle frente a todos estos retos que nos han acercado más a la tecnología como una herramienta sumamente importante. De igual manera, el fortalecimiento de todas las actividades que en materia de análisis de datos, de configuración de equipos, de adquisición de equipos, el fortalecimiento del portal, de la página web en República Dominicana, el establecer nuevos canales de comunicación para agilizar los procedimientos, consideramos que son sumamente importantes y que tienen que ver con la reinvención y la adopción de procesos, con la organización de los datos, ¿verdad?, y el análisis de los mismos para mejorar la productividad. La relación digital a tener en cuenta nos tiene que proporcionar una mayor ayuda y efectividad para realizar nuestros trabajos. El aspecto de la capacitación, sumamente importante. Todas las entidades que hemos estado en las 2 sesiones de webinario hemos coincidido también en la importancia de capacitar a nuestro personal en materia tecnológica y especialmente en estos nuevos modelos de trabajo. Aspectos a considerar durante la emergencia, entre los retos es precisamente combatir la resistencia, ¿verdad?, que pueda haber a cambiar de estilos de trabajo. Las limitaciones que tenemos, tanto presupuestarias como en recursos humanos, para hacer nuestro trabajo de forma más eficiente. Creo yo que todos estos aspectos que mencionaba Francis tienen que ver con los cambios en el ámbito tanto institucional como efectivamente a nivel personal. Y aquí todos queremos destacar la importancia del trabajo de nuestro recurso humano presente en nuestras entidades fiscalizadoras que han hecho frente a su trabajo con nuevos retos y desafíos. Y creo yo que esto es invaluable.
Así que esto sería, digamos, el resumen en cuanto a las presentaciones de las dos EPS. Y en cuanto a la presentación que nos hacía Raúl, importantísimo el asunto a tratar en cuanto al riesgo sistémico, de estos aspectos vinculados que tienen que ver con rasgos comunes de pobreza, por ejemplo, en todos nuestros países en la subregión. La exposición de las entidades, digamos, más vulnerables, como por ejemplo salud pública, ¿verdad? La economía de nuestros países, cómo está sufriendo los embates de esta pandemia y todo lo que nos ha conllevado a cambiar, porque efectivamente también coincido con ustedes, no es lo mismo trabajar como estábamos trabajando en tiempos normales, aun cuando, por ejemplo, retomando la experiencia de Puerto Rico, que se ha visto en los últimos años sujeto a desastres naturales, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que hemos trabajado con relativa normalidad. Sin embargo, fundamental ha sido precisamente considerar que todos estos efectos tienen mucho que ver en las economías de nuestros países. Y por supuesto, hablar de la protección al personal de línea, de primera línea, como son nuestros auditores, el cambio de mentalidad, de adoptar nuevos estilos de trabajo, no solo para las entidades fiscalizadoras, sino también para el universo de auditados. De manera que aumentar estas capacidades se considera determinante para el intercambio de experiencias y conocimientos haciendo este trabajo remoto, ¿verdad? La supervisión con calidad, los gastos que tienen que ver con las tres categorías que nos mencionaba Raúl en cuanto a salud, a los productos sociales, a la ayuda humanitaria y al apoyo económico de los gobiernos. Veíamos pues la donación importante de estos fondos frescos para Puerto Rico, que son fondos muy considerables, que está obligado a auditar con prioridades, ¿verdad? Y que el AGAO está encima, ¿no? De cómo trabaja Puerto Rico en este caso, ¿no? La prioridad de la asistencia social y de los programas que nos comentaba Raúl en relación a los casos y las experiencias de Panamá y México con dinero electrónico. Todo esto nos lleva a determinar que efectivamente el gobierno debe cambiar sus prácticas convencionales para trabajar como un gobierno electrónico. Todo esto que nos lleva, pues definitivamente que debemos adoptar un enfoque de reducción de riesgos de desastre. Eso es determinante para la planificación de nuestro trabajo propiamente en materia de auditoría. Y como entidades fiscalizadoras, pues ese es nuestro mayor, digamos, reto frente a una situación de pandemia como la que estamos viviendo. La atención a los fenómenos con un carácter global y por efecto de este tipo de eventos que se consideran ahora sistémicos, de manera que lo vamos a tener presente en nuestros países, ¿verdad? En nuestra región, en nuestra subregión, y tenemos que hacer frente a ello con todo lo que tengamos. Y para ello nos debemos de preparar más a conciencia. Lo importante es tener claro la vulnerabilidad que todos nosotros tenemos como seres humanos, como instituciones, frente a experiencias como esta nunca vistas. Agradecemos a todos su participación y dejaría a Mariana para que cierre, ¿verdad? Esta sería la parte de mi trabajo el día de hoy, en hacer el breve resumen, ¿verdad? De todas estas importantes presentaciones que hemos tenido. Te dejo la palabra, Mariana. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a nuestros extraordinarios ponentes. Realmente fue un evento muy rico que permitió a todos los que integramos contralorías, auditorías, poder tener la visión de otros países, de toda la visión de nuestra región, y agradecerles mucho a todos por estar aquí presentes. Los esperamos a todos la próxima semana, el próximo martes. Nos acompañarán otras CFCs de nuestra región, así que muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Yami. Otro beso. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Bonita tarde.